Hola gente, ¿cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo video. Como saben, nos encanta enseñarles tips, recetas, técnicas sobre cómo preparar un delicioso café. Pero hoy vamos a profundizar en cómo conseguirlo. Muchos de ustedes nos consultan día a día cómo elegir, cómo seleccionar, cómo comprar un café de alta calidad. Si hay alguien que esté viendo este video que todavía consume café comercial y quiere transicionar al café de especialidad, o simplemente quiere saber qué es, de qué estoy hablando, pueden entrar a nuestro canal que tenemos muchísimos videos al respecto. De hecho, acá arriba les dejamos la lista de reproducción sobre este tema. Hoy justamente vamos a ayudarlos a elegir el café que más le vaya a gustar a cada uno. Y para esto necesitamos entender la etiqueta. Como sabemos, cuando vamos a comprar un café, vemos diferentes tipos de packaging con diferentes cantidades de información. Como cuando compramos un vino y podemos ver en la etiqueta de la botella un desglose de información que nos ayuda a nosotros a elegir, como la marca, el año, la región, la variedad y los sabores que podemos encontrar. Esto es muy similar. Dentro de lo que es café de especialidad vamos a encontrar generalmente 5 puntos más importantes de información. Estos son el origen, la altura, la variedad, el proceso y las notas de cata. Empecemos entonces por el origen. Hay algo que está fuertemente enlazado con el origen que se le llama terroir. Esta palabra se usa mucho en el mundo del vino, pero también aplica para el café. Se usa para indicar características especiales que la geografía, geología y clima de un determinado lugar otorgan a determinadas variedades. Es por esto que el lugar en el mundo en donde se produzca el café va a producir sabores muy diferentes. Por ejemplo, cuando uno piensa en un café de África, lo relacionamos generalmente con acidez y notas afrutadas. Si es de Etiopía, puede que tenga una acidez más fresca, quizás notas arándanos y un cuerpo bien ligero. Si es de Kenia, quizás notas más cítricas como a pomelo y un poco más de cuerpo. Y en otros lugares como Ruanda o Burundi, encontramos más cuerpo y más dulzura. En Centroamérica, por ejemplo, podemos encontrar excelentes cafés de buen cuerpo, acidez elevada y notas frutales. En Sudamérica, las regiones cafeteras más famosas. Tenemos Colombia, donde encontramos cafés más balanceados y dulces, y en Brasil está lo que conocemos como el perfil más clásico de café, con notas a chocolate, nueces y cuerpo pronunciado. Pero si bien esto es algo que consideramos por muchísimos años, con nuevos avances en la tecnología, nuevas técnicas de procesamiento y demás, vemos regiones con perfiles cada vez más diversificados. Por ejemplo, hemos catado cafés de Brasil con un perfil muy similar al de Etiopía. Muy limpio, con acidez elevada, con notas a frutos rojos, algo que no se relaciona con el clásico perfil brasileño. Y lo mismo pasa en Centroamérica y en otros países. Se pueden encontrar sabores muy diferentes en una misma región. Entonces, al momento de elegir el café, el origen y la región es algo que tenemos que tener en cuenta, pero que no podemos basarnos solo en eso, ya que depende de muchas otras cosas. Por esto que necesitamos más información. En la etiqueta de un café especial también encontramos la altitud o altura sobre el nivel del mar. Y esta información va de la mano del origen y la región en donde se cultivó este café. Es una característica que se pasa por alto, pero es bastante útil para descubrir el perfil de este café. A mayores alturas, generalmente se encuentran los cafés más buscados, muchas veces de mayor calidad. ¿Pero cuál es el motivo? Las plantas que se encuentran en las montañas con altitudes elevadas reciben menos oxígeno y temperaturas menores, sobre todo durante la noche, debido a esta elevación. Esto hace que se alargue el tiempo de maduración de las frutas, por lo que se desarrollan sabores más complejos que luego vamos a saborear en taza. Así es pronunciada, notas frutales, notas más delicadas. Pero esto no quiere decir que los cafés de menores alturas no sean buscados o no sean de alta calidad, solo que van a presentar generalmente un perfil más redondo, quizás con notas a chocolate, a nuez y con más cuerpo también. Al fin y al cabo depende de tu gusto personal y de los sabores que vos disfrutes en tu café.
También hay casos únicos donde estas normas no aplican, por ejemplo en las Islas Galápagos, donde hay temperaturas muy calientes y elevaciones bajas, por lo que uno no esperaría encontrar un café de alta calidad, pero es gracias a la brisa fría del mar y corrientes que hacen posible la calidad del café que esta región produce, que realmente sorprende. Así que de nuevo, la altura es algo muy útil que acompaña el origen y la región. Le da un sentido, pero sola no nos sirve. Necesitamos más información para completar el perfil. Siguiendo con la etiqueta, encontramos también la varietal, que nos indica el tipo de planta de café. Así como con otras frutas como por ejemplo la manzana o la pera, encontramos diferentes tipos con nombres y colores distintos. Algunas van a ser más dulces, otras más ácidas. Lo mismo sucede con las plantas de café y sus frutas. Hay diferentes plantas con distintas formas, con la cereza de café de diferentes tamaños, de colores distintos, y dentro de ellas encontramos las semillas, que es lo que llamamos los granos de café. Y estas diferentes variedades producen distintos sabores en lo que será la taza final de café, aunque son bastante sutiles, por lo que no es la característica principal que sugerimos buscar cuando se compra un café. Además, hay cientos de variedades y muchas veces vemos un blend de estas mismas. Con el tiempo, luego de probar mucho café y recordar cada una, es probable que te gusten algunas más que otras. Luego podemos ver el procesamiento que pasan estas frutas una vez que maduran y son recolectadas. Hoy en día tenemos cada vez más opciones diferentes, pero hablando en general tenemos tres procesos principales: el lavado, el natural y el honey. El más popular es el lavado. Las frutas se separan de las semillas mediante el uso del agua y fermentación y luego se ponen a secar. Como resultado obtenemos una taza más limpia y con una acidez brillante. En el proceso natural, las frutas recolectadas se ponen directamente a secar sin separarlas de la semilla. Se debe realizar cuidadosamente para evitar moho y sobrefermentación, y luego de un tiempo determinado se separan las frutas de los granos de café. Esto permite que los azúcares de la pulpa de la fruta se transmitan directamente a las semillas o granos de café, produciendo luego un cuerpo moderado y sabores frutales intensos, aunque también puede producir sabores fermentados o tipo a vino. Este proceso generalmente causa un amor-odio por estas razones. Y como punto medio tenemos el proceso honey, que presenta un poco de los otros dos. Antes del secado se separa la pulpa y parte de una fina capa que recubre las semillas, que se llama mucílago. Se puede dejar más o menos cantidad de este mucílago y luego se seca hasta que los granos queden pegajosos, por eso el nombre honey. Con esto se obtienen los sabores frutales y fermentados del natural, pero un poco más limpio, con más brillo, como el lavado. El proceso es una de las características que más influyen a lo que será el perfil de la taza de café. Por eso es muy interesante si consiguen exactamente el mismo café, pero que solo varíe el proceso, y ver cómo esto influye el sabor de la taza final. Realmente cambia bastante, así que es algo a considerar muy importante cuando elegimos un café. Y por último, donde generalmente vemos todas las características reflejadas, es en las notas de cata. Acá estarán incluidas toda la información que estuvimos nombrando, como también el perfil de tueste de estos granos. Si bien creo que es la que más nos guía a la hora de comprar café, puede ser un poquito tramposa, ya que las notas que se describen fueron catadas en ciertas condiciones específicas que pueden no ser con las que contamos en casa. Por esto aconsejamos no tomarlas literalmente, sino como un indicador general. Tomemos como ejemplo este café de Guatemala, que en las notas de cata presenta mermelada de frutos rojos y arándano. ¿Esto quiere decir que cuando tomemos el café va a ser como tomar una mermelada de frutos rojos y un jugo de arándano? No literalmente, pero puede que sientas algunos sabores que te recuerden a eso. O quizás no, pero sentís dulzura, una acidez fresca y un cuerpo jugoso, y ahí puede que tome sentido. Estas notas de cata también reflejan el resto de la información de la etiqueta. Vemos que es un café de Centroamérica, que tiene una altura muy elevada, que tiene un proceso natural, y en la varietal nos cuenta que es un borbón amarillo, el cual es un tipo de planta que en la fruta presenta mucha fructosa, que nos da una taza dulce y jugosa. Entonces, en las notas de cata estamos viendo y comprobando el resto de la información de la etiqueta. Y es por esto que es muy importante reconocer y entender de qué se trata lo que estamos leyendo y cómo esto influye en el café que luego te vas a tomar. ¿Y cómo saber cuál es el que te gusta más a vos?
probar distintos cafés con diferentes orígenes, procesos, varietales, alturas. Poco a poco vas a ir formando un perfil que te guste y tiendas a elegir cuando compres café. O puede que te gusten todos y eso está muy bien también. Pero como siempre decimos, los sabores son subjetivos. Puede que a vos te gusten más algunos perfiles que a otros no tanto, pero la calidad no. Y es por esto que es muy importante elegir café de especialidad y contar con toda esta información en una etiqueta que nosotros podamos comprender es clave para realizar una buena compra. Ahora, como un último comentario, también puede ser que te encuentres con blends de café, es decir, una mezcla de diferentes cafés con distintos orígenes, y todo lo que nombramos hoy también aplica. Como una opinión personal, los blends muchas veces los hacen para hacer rendir un café que queda o simplemente sin saber. Es muy difícil hacer un buen blend donde todo se complemente para lograr un mejor resultado. Generalmente nosotros elegimos cafés de origen único, ya que nos encanta poder apreciar todas las características que nombramos hoy. Pero esto no quiere decir que no hayan blends de buena calidad. De nuevo, es cuestión de tu preferencia personal. Pero ya saben, nos encanta leer lo que ustedes tienen para decir. Así que déjenme saber allá abajo qué es lo que buscan ustedes en una etiqueta para elegir un café. ¿Qué tipos de café les gustan más? Pero por ahora me despido, espero que esta información les haya resultado útil y los ayude a seleccionar cafés más fácilmente. Como siempre, si les gustó este video, si algo les pareció interesante, nos ayudan un montón dándole un dedito para arriba, comentándolo, compartiéndolo con quien creen que necesita verlo. Y si son nuevos por acá, mi nombre es Martu y los invito a que pasen por nuestro canal, se suscriban y activen las notificaciones para no perderse ninguno de todos los videos que se vienen especialmente para ustedes. Más recetas, más técnicas, más teoría, más café. Eso fue todo, los veo la próxima.